Vamos a entrar directo a la palabra. Dios tiene un mensaje especial para cada joven y quiero hacerlo lo más ameno posible para que pueda ser práctico, algo que tú saliendo de este lugar lo puedas practicar y hacer. Amén. La revelación de Dios muchas veces se puede escuchar muy profunda o muy sencilla, pero cuando viene a nuestras vidas produce un cambio. Amén. Te lo voy a volver a repetir, la revelación de Dios puede ser, cuando la escuchas es algo extraordinario y puede ser muy profunda o muy sencilla, pero cuando viene a nuestras vidas produce un cambio. Amén. De tal forma que en esa área, en el área donde Dios se nos está revelando, ya no somos iguales. Amén. Y Dios me ha estado hablando mucho ciertas cosas específicas, y en el servicio antepasado que me tocó compartir hablé acerca del pecado, de cómo Dios ve el pecado y cuánto Dios aborrece el pecado. Y es algo que Dios sigue hablando a mi vida y sigue tocando ciertos puntos. Hablamos cosas bien fuertes en ese servicio, ¿verdad? No sé si ustedes lo recuerdan, pero dijimos que Dios odia tanto el pecado porque el pecado nos separa de Dios. Amén. Y vimos algo en específico, que el pecado se toma forma en nosotros. Amén. Y vimos el verso, no tengo tiempo, pero si para los que no estuvieron, vimos el verso donde dice la escritura: al que no conoció pecado, dice, Dios lo hizo pecado. ¿Sí se acuerdan? Amén. Dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Estamos hablando de Jesús. ¿Me están siguiendo? Y eso lo dice la escritura, y es algo bien fuerte, que la palabra de Dios nos enseña que Jesús mismo tomó forma de pecado, porque cuando nosotros pecamos nos convertimos en ese pecado. Y aunque Jesús no pecó nunca, fue limpio y sin pecado, Él cargó con el pecado de todos nosotros. Amén. Lo cual hizo que Él tomara la forma de nuestro pecado. Y la Biblia lo dice así: al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado. Amén. Y vimos que eso sucede con nosotros cuando pecamos, cuando tomamos la decisión de vivir en ese pecado, cuando no nos queremos arrepentir y decidimos vivir en ese pecado, entonces nos volvemos ese pecado, la fornicación, el adulterio. Pero el pecado, recuerden que es no dar en el blanco, así que también es la religiosidad, la independencia, el orgullo, es el estar separado de Dios. Amén. Pero algo en lo cual ya no pudimos entrar, ahí también en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Está bien claro, ¿verdad? Está bien claro, el verso lo dice bien claro. Eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. No es que Él cargó solo el pecado de nosotros, sino que Dios lo hizo pecado. Y por eso dice la escritura que Jesús sintió, Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Aunque Él sabía que Dios estaba con Él, y aunque Dios amaba a su Hijo con todo su corazón, el pecado produce esa separación que uno experimenta, que no puede conectarse con Dios. Amén. No hay una forma que te puedas conectar con Él o que puedas sentirlo. Y aunque Dios está en todo lugar, aunque Dios sigue con nosotros, aunque Dios está ahí, por el pecado nosotros ya no podemos, ya no tenemos acceso a Él. Amén. Y vimos algo bien importante, que fue acerca de eso. A causa del pecado se produce la separación entre Dios y los hombres. Y hay un ejemplo específico. Es como un caldo, ¿no? Un caldo tlalpeño, el que más te guste, ¿no? O sea, el mejor caldo que hayas probado, el que más te guste, el caldo que más te guste.
no sé, el que te imagines. El más rico para ti, el puchero. Bueno, son jóvenes, no sé si les gusta algún caldo o algún chocolate así derretido, algún helado, lo que sea. Pero si le pasa una rata o un animal asqueroso, una cucaracha, así lo llega a rozar tantito, ¿qué haces tú con ese caldo? ¿Te lo comes? ¿Qué haces? ¿Lo guardas? ¿O le haces la maldad a alguien? Esperas a que venga tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima y dice: ve, este caldo está buenísimo y todavía está caliente, ve, cómetelo. ¿Qué haces en realidad? ¿Y qué produce en ti cuando ese animal lo ves que pasó, le cayó tantita de la heces fecal? Ese gesto, imagínate que no lo estás viendo, solo lo estás imaginando. Hablamos de que si sucede realmente, ¿qué haces? Es tu comida favorita, ¿qué haces? La tiras, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, digo, hay gente que puede quedar tan traumatizada que esa comida ya no se vuelve, ya deja de ser tu favorita, ¿verdad? Pero hablando de lo habitual, de lo normal, tú ves eso y lo único que haces es que esa comida fue infectada, pero no te quita el hecho de que sea tu favorita. ¿Me estás siguiendo? No te quita el hecho de que sea lo que más te gusta, simplemente aborreces esa comida porque esa comida fue infectada. Y por una cosita que hizo, o por una cosita nada más, ya te da asco, náuseas. Amén. Y tomas la decisión de ¿qué? De tirarla, ¿verdad? Amén. Digo, hay gente que dice: no, yo no soy asqueroso. Ves un pelo y se lo saca y dice: ay, no hay bronca, no hay problema. Pero si es un pelo de rata, no agarras y nada más dices: ay, sí, no importa. Por muy así que digas: yo no soy asqueroso, tomas el detalle de decir: ya no quiero, ¿verdad? Si no vomitas ahí, por lo menos alejas el plato, te levantas y te vas. Pero no sé si me estoy explicando cuál es la idea de este mensaje o del ejemplo. Lo tiras, lo desechas y ya no lo vuelves a comer. Sin embargo, no deja de ser tu comida favorita. Y esto fue algo que Dios me habló, me llevó a una experiencia más profunda con su amor, porque Dios me enseñó esa parte. No deja de ser su favorito, no deja de ser su especial tesoro. Amén. ¿Por qué crees que Dios con el pueblo de Israel, a pesar de que, el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, hablaba contra Dios y hacía cosas contra Dios que ni siquiera el mundo hacía? Amén. El mundo respetaba y honraba más a Dios de lo que el pueblo de Israel muchas veces hacía. Pero Dios había dicho en su palabra que Israel era su especial tesoro. Amén. Y eso dice la escritura en Juan capítulo 3 verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te amó antes de que tú pecaras. Dios te amó antes de que estuvieras en la fornicación, antes de que estuvieras atado a la masturbación, antes de que estuvieras atado a la pornografía, antes de que conocieras a esa chamaca, ese chamaco que no puedes dejar de pensar en él. Pero te tengo una noticia: Dios te amó antes que eso. Si bien ahorita eres como el plato de caldo, ya te orinó la rata, estás orinado. Sin embargo, Dios tiene este mensaje para ti, porque Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Y el amor es más grande. Escúchame bien, el amor de Dios es infinito y es eterno. Amén. Y esto no es para que sea contado, esto no es para que lo sepas. Dios hoy quiere llevarte a una experiencia con ese amor. Amén. Que puedas entender que Él te ama más
de lo que odia el pecado. Sin embargo, lo que tú harías con un plato de tirarlo es algo que Dios, escúchame bien, lo hace de manera diferente. Como Él es Dios, Él tiene poder para deshacer, amén, para quitar, para tirar lo que no sirve y volverlo a hacer, amén. La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios creó al hombre, amén. Dios le dio forma al hombre. Dios hace al hombre lo que es. Y si el hombre falla, lo que el hombre no entendió es que Dios le dio forma de la nada, así que Dios podía volverlo a hacer. Y fue lo que hizo. Literalmente eso sucedió. La Biblia dice que tú y yo somos nuevas. Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el diablo nos engaña con el hecho de solo decirte que eres un pecador y que Dios aborrece el pecado. Aún con el propio mensaje tú te puedes quedar con decir, bueno, pues si ya soy un pecador, pues si me gusta esto y no lo puedo dejar, pues ¿qué le vamos a hacer? Amén. No puedo dejar de hacer esto. No puedo dejar esto. No me cuesta trabajo. No lo quiero dejar. Y nos dejamos persuadir, engañar por Satanás. Amén. Por el enemigo que ensucia nuestro corazón para que no tengamos la reconciliación con Dios. Pero ya Jesús nos abrió el camino. Ya Jesús nos dio la nueva oportunidad para ser esa nueva criatura. Ya no con la vieja naturaleza, ya no incluso con la naturaleza de Adán. Adán era perfecto y no tenía falla. Sin embargo, claudicó. Así que Jesús, cuando hace esa nueva creación, Dios cuando hace esa nueva creación, nos hace todavía mejores. Amén. Porque nos hace esa nueva criatura que tú y yo somos. Esa nueva forma que tú y yo tomamos es la forma de Cristo. Amén. Y Jesús no pecó. Jesús no falló. No sé si me estoy explicando. Así que podemos liberarnos del pecado. Yo no podía dejar de tomar, yo no podía dejar de fumar, yo no podía dejar de hacer lo malo, yo no podía dejar de mentir, no podía dejar de engañar. Y hay muchas cosas que yo no podía dejar de hacer. Pero cuando Cristo vino a mi vida cambió por completo. Él tomó lugar en cada área de mi vida. Amén. Pero escuchen bien, porque eso no pasa solo por arte de magia. Dios nos ama. Hoy estás aprendiendo eso. Odia tanto el pecado. Eso es para que venga a nosotros el temor y entendamos que Dios aborrece el pecado y que por el causa del pecado no nos podemos acercar a Él. Pero a causa de eso Dios envió a su Hijo para que pudiéramos ser reconciliados con Él. Amén. Por su inmenso amor nos reconcilió consigo mismo. Pero la transformación que yo experimenté no fue solamente por arte de magia, no fue algo mágico. Muchas veces quise dejar de tomar, muchas veces quise dejar de hacer lo malo, muchas veces quise comportarme correctamente, ser obediente, ser correcto, pero no lo podía hacer. Amén. Estaba limitado a muchas cosas y no conocía muchas cosas. Jesús no se me había revelado a como se me reveló cuando ese cambio sucedió en mi vida. Aún hay luchas las cuales sigo enfrentando, pero Dios se reveló de tal forma que yo quiero seguir creciendo. Amén. Yo quiero seguir avanzando y que yo crezca, escúchame bien, significa que Cristo crezca en mí. Amén. Pero para que Cristo crezca en nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Sabes? Pablo dice acerca de los corintios, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo habla de una guerra espiritual, habla de un conflicto espiritual para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Amén. Y es algo que no entendemos.
Es algo que no logramos comprender del todo, que desde que decidimos recibir a Cristo, entramos en un conflicto espiritual. Y aunque ahora somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Diga conmigo, son hechas nuevas. Tú te acuerdas de todo tu pasado, amén, eso lo sabes con exactitud. Pero eso no va a impedir que vuelvas a cometer los errores de tus pasados hasta que no conozcas las cosas nuevas que Dios quiere hacer contigo. Amén. Si no sabes todo lo que Dios quiere hacer contigo, todo lo que Dios tiene para ti, y si no estás creyendo en lo que Dios quiere hacer contigo y lo que Dios quiere hacer en tu vida, pues va a ser más obvio el pasado que tenías. Amén. Es más obvio el pasado que tienes, las debilidades que tienes, los defectos que tienes. ¿Por qué? Porque los viviste y todavía estamos en este cuerpo y estamos terrenalmente en esta tierra. Amén. Pero la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino es celestial. Entonces tenemos que conocer nuestros beneficios celestiales, nuestros derechos celestiales, amén, como hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que Cristo sea formado en nosotros, hay algo que ha sucedido, que se ha predicado demasiado. Escúcheme bien. Se ha predicado de la gracia exagerada y eso ha causado, escúchame bien, ha negado las funciones del sacerdocio. Se ha predicado tanto y se ha exagerado la gracia, o se ha malentendido la gracia de Dios, que pensamos que no hay un precio que pagar, que Cristo ya murió por nosotros en la cruz, así que ya no hay nada que nosotros tengamos que hacer. Pero eso, ¿sabes? Yo lo conocí desde que yo tenía, bueno, lo puedo recordar desde que tengo uso de razón. Yo iba a la escuelita bíblica a los 3, 4, 5, desde chiquito, fuimos de cuna cristiana, así le dice, desde chico iba yo a la iglesia, así desde que yo tuve uso de razón. Y aún quizá un poquito, hablando un poquito más, ya que yo era más consciente, a los 7, 8 años, me gustaba ir a la iglesia, me gustaba escuchar las enseñanzas de la Biblia, y aprendí que Jesús había muerto por mí en la cruz, y lo había recibido en mi corazón, o al menos yo creía que lo tenía en mi vida. Amén. Sin embargo, a los 12 años me pusieron un vaso de licor y no pude decir que no. Se me hizo fácil hacerlo y parecía que no sucedió nada. Pero vino un derrumbar en mi vida, en mi familia. Las cosas comenzaron a venirse de cabeza, a tal punto que mi papá, un mes antes de que yo viniera a la iglesia, a esta iglesia, que yo tuviera un encuentro con Dios, mi papá ya no vivía en mi casa. Ya la condición de mi familia era terrorífica, o sea, nos agarrábamos a muerte, era pleito constante, era terrible. Y yo conocía de Jesús, yo había hecho la oración, yo la había recibido muchas veces. ¿Por qué entonces mi condición estaba deteriorada y cada vez más iba yo tocando fondo? Yo conocía de Dios y una vez recuerdo que de rodillas estaba en mi cuarto y clamaba a Dios. Recuerdo la ropa que traía, recuerdo el pantalón que traía, recuerdo el momento, la hora, el lugar. Y yo clamando a Dios diciéndole: Dios, ayúdame, ya no puedo. No puedo con esta vida, ya no quiero seguir así. Sin embargo, pues cada día más iba de mal en peor. Se ha exagerado tanto de la gracia
Se ha predicado, bueno, ya crees en Jesús, con eso es suficiente. Llegas a la iglesia, con eso es suficiente. Amén. Pero si eso fuera suficiente, el mundo sería otra cosa, porque ya Cristo, aunque no ha sido predicado en todo el mundo, ha sido predicado en la mayor parte del mundo. Hay lugares donde ya conocen el sacrificio de Jesús, saben lo que Jesús hizo, y Jesús murió, pagó un precio. Si eso fuera todo, entonces el mundo sería distinto y nuestra vida sería distinta. Amén. Entonces se ha negado al predicar, al malentender la gracia de que el sacrificio de Jesús ya Él lo hizo y ya nosotros no tenemos que hacer nada. Eso ha negado las funciones del sacerdocio. La Biblia dice, escúchame bien, que tú y yo somos reyes. ¿Y qué más? Y sacerdote. ¿Tú sabías que eso dice la Escritura? Reyes, ¿y qué más? Y sacerdotes. ¿Sabes qué hace un sacerdote? ¿Sabes cuando Dios hizo el nombramiento de los sacerdotes, cuál era su principal función? Ellos presentaban el sacrificio a Dios. Digan conmigo, sacrificio. Y escuchen muy bien, porque esa palabra quizá tampoco la hemos entendido bien, porque la palabra sacrificio conlleva la naturaleza del sacrificio. Escuchen bien, es la muerte. Así, muerte, así como cuando está todo muerto, que nadie dice nada y que nadie... ¿Alguien puede decir amén? La naturaleza del sacrificio es la muerte. Amén. El sacerdote era el responsable de hacer el sacrificio y la naturaleza del sacrificio es que habría muerte. Tenía que haber muerte. Amén. Entonces la Escritura aquí nos enseña que somos una generación de reyes y sacerdotes. Dios nos levanta como reyes y sacerdotes. Antes solamente era una tribu, solamente eran ciertas personas que eran ungidas y consagradas para el sacerdocio, pero a través de Cristo ahora todos nosotros podemos ser reyes y sacerdotes. Amén. Somos reyes y sacerdotes. Dile al que está a tu lado, eres rey y sacerdote. Dile al que está a tu lado con fe, yo soy un sacerdote. Yo sé que no lo dices con muchas ganas, porque es cierto, no cualquiera y no todos quieren ser. O sea, quieren la bendición. Yo soy una generación, yo soy un rey y sacerdote, y lo oras y lo intercedes. Señor, tu palabra dice que soy rey y sacerdote, pero no entendemos lo que estamos proclamando. La parte del reino que somos, la parte que expresa la Biblia de que somos reyes, es para ejercer la autoridad, porque la habíamos perdido, pero ahora podemos ejercerla. Amén. Pero la parte del sacerdocio va ligado a ese verso, porque el sacerdocio es ejercer el sacrificio. Amén. Es hacer el sacrificio. Y vas a entender por qué va ligado esa palabra. Somos reyes y sacerdotes. ¿Me dice amén? El rey tiene el poder y tiene la autoridad. Puede ejercer dominio y señorío, y fue lo que se nos había entregado desde el principio, pero lo perdimos por causa del pecado. Pero Cristo lo rescató para todos nosotros. Ahora somos reyes y sacerdotes. Pero el ser un sacerdote conlleva a ser el responsable de los sacrificios. Amén. Esa es la palabra que no nos gusta. La iglesia, la religión más que nada, se ha peleado con esta palabra del sacrificio. Amén. Con sacrificar algo. Y aunque el corazón de Dios no está en vernos sufrir o en el sacrificio, no es que produce algo en Dios el sacrificio, porque Dios dice: ya no quiero sacrificio, misericordia quiero y no sacrificio. Eso una vez lo enseñé.
Pero si Dios quisiera, si Dios dijera que ya no hubiese sacrificio, entonces Jesús no se hubiese sacrificado por nosotros. Amén. Porque Jesús fue un sacrificio. ¿Me están siguiendo? Entonces, ya nadie quiere morir, ¿verdad? O hacer sacrificio. Agarramos el camino fácil. Se nos predica la gracia y decir, bueno, Cristo ya murió por ti. Ven a la iglesia, ven los domingos. Si quieres no diezmes, si quieres no ofrendes, si quieres no vengas, puedes quedarte en tu casa, puedes hacer lo que quieras, no hay problema total. Cristo murió por ti, gloria a Dios, aleluya. Amén. Y si eso funcionara, si eso fuera así, entonces nuestra vida sería diferente. Pero no es así. El diablo no respeta edades, no respeta condiciones, no respeta ninguna situación o condición de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Él vino a robar, matar y destruir. Así que si fuera suficiente solamente con conocer que Jesús murió en la cruz, solamente con creer en eso, entonces la vida de nosotros sería totalmente diferente. Amén. Dígale al que está a su lado, este es el comienzo. Dice la Escritura, dice, eres nueva criatura, he aquí todas son hechas nuevas. Es el comienzo de algo nuevo. Amén. No es el final, pero pensamos o asumimos, bueno, ya recibí a Jesús, ¿por qué me va mal? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué siguen las situaciones así? Yo recuerdo que llegué a mi casa contento, convencido de que había sido cambiado y transformado, de que Dios me había tocado, de que Dios lo había sentido. Su amor era tan grande en mi vida que yo recuerdo que llegué a mi casa contento y feliz. Y ese día, al ver la condición de mi familia y al ver que en ese momento se estaban peleando, agarrándose, y mi papá todavía no vivía en mi casa de regreso, yo dije, Señor, ¿qué está pasando? No se supone que ya te recibí, no se supone que tú ibas a cambiar mi vida. Y me fui triste a llorar. Pero Dios me habló. Dile al que está a tu lado, Dios habla. Dios me mostró que apenas estaba comenzando y que el desafío era fuerte, pero me enseñó y me mostró a mi adversario. Me dio tanto odio ver que el responsable era el diablo, que me encendí y le dije al diablo, diablo, te has aprovechado de mí y de mi familia, pero a partir de ahora yo voy a ser tu pesadilla. Yo te voy a hacer la vida imposible. Yo le voy a servir a Dios hasta el cansancio y vas a soltar a mi familia y vas a soltar mi vida. Pero mira, el que está a tu lado, no es sencillo. Y Jesús no te prometió la vida color de rosa. Jesús no te dijo, ven, recíbeme y todo va a ser como en las nubes. Vas a sentir el paraíso. Vas a sentir mariposas en tu estómago todos los días cuando te levantes. Cuando veas a tu esposo que venga tomado, tú vas a sentir un rocío. Vas a sentir que la brisa del Señor. Cuando veas a tu papá que llega borracho, que llega enojado, que golpea a tu mamá, vas a sentir como que viene la presencia de Dios en ese momento sobre tu vida y sientes que ángeles y serafines están a tu alrededor. Jesús nunca dijo eso. Amén. Jesús no nos habló de eso. Fíjense, no he entrado al punto, pero Dios tiene necesidad de hablarte esto a ti. Yo no sé las situaciones, yo sé que muchos de los que están aquí están pasando por circunstancias en su familia, en sus finanzas, en su trabajo. Y hay gente que incluso ha llegado a pensar, ¿de qué me sirve llegar a la iglesia? Llego a la iglesia, otros le va mejor. Yo llego a la iglesia, trato de echarle, cuando más le trato de echar ganas, me va peor. Quiero cambiar, ahora sí voy a hacer mi casa de paz y me va peor. Pero no es cierto. Si tú vieras cómo está el mundo, dice la Biblia, dice la Escritura, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? La gente del mundo, tú no sabes cuál es su condición, pero las tragedias que hemos escuchado de la gente que se ha ido y de la gente que no quiere venir, no se compara con lo que tú estás viviendo. ¿Y cuál es la bendición que tenemos nosotros? Jesús dijo,
En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. No lo escuchaste. Yo sé que eso como que todavía, te lo voy a volver a repetir. Jesús dijo, confiad, yo vencí al mundo. No entendemos la naturaleza de su sacrificio. Por eso no entendemos lo que significa yo vencí al mundo. ¿Y cómo lo hizo? Con su sacrificio. Amén. Vas a entender un poquito más de eso. Entonces, somos reyes y sacerdotes. El sacerdote es responsable del sacrificio. Es la parte que no nos gusta, no nos interesa mucho, ¿verdad? O pensar o creer que tenemos que seguir sacrificando. Jesús ya hizo el sacrificio. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Dios me mostró, ya nadie quiere morir o hacer sacrificio. Pero escucha muy bien, la muerte al yo, el morir a nosotros mismos, el sacrificio que nosotros tenemos que hacer es morir a nosotros. Amén. La Biblia dice que Jesús, en él crucificó al viejo hombre. ¿Me están siguiendo? Por eso es que nosotros tenemos que morir al yo, a nuestra naturaleza. Y la forma para morir a nuestra naturaleza es llevando al viejo hombre a la cruz. Amén. Llevando al hombre al sacrificio. Por eso Pablo decía, golpeo mi cuerpo. Por eso en Romanos capítulo 12 verso 2 dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio. Pensamos que solamente es un sufrimiento, pero no hemos entendido el concepto que sacrificio es muerte. Dilo conmigo, muerte. Mira al que está a tu lado. Hoy es tu funeral. Suena fuerte, ¿verdad? Ay, no lo cancelo. Hoy es el funeral de tu viejo hombre. Hay unos 2, 3 que lo quieren matar. Hay otros que no lo quieren matar, lo quieren seguir teniendo vivito, coleando en su casa. Yo no sé tú, pero yo quiero matar al viejo hombre. Yo no sé tú, pero yo quiero matar mi vieja naturaleza, la concupiscencia, el pecado. Amén. Hay unos que todavía lo tienen guardadito. Es que no, este me gusta. Este pecado todavía como que me hace sentir bien. El viejo hombre, Jesús lo llevó en la cruz. Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio. Está hablando no de sufrimiento, no de agonía, no de angustia. Yo no lo había entendido del todo. Está hablando de muerte. Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio. Amén. Es lo que vas a matar, es lo que tienes que matar cada vez que te presentas a Dios, cada vez que vienes a la iglesia. Si no lo matas, no puedes recibir lo que Dios tiene, no puedes ser transformado, no puedes alcanzar la voluntad de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No la puedes conocer si no hay muerte. Y escuchen bien. Queremos tener acceso a la unción. Queremos tener acceso a las promesas de Dios, a los beneficios de Dios. Queremos accesar a la unción de Dios, a los dones, al llamado. Queremos hacer tantas cosas. Queremos tenerlo gratis. Amén. Hemos sido entrenados para que las cosas de Dios, imagínense el engaño que el enemigo nos ha metido, que hemos sido entrenados para que las cosas de Dios sean gratis. Oye, pero son gratis, el evangelio es gratis. No, no es gratis. Le costó a Jesús y costó un alto precio. ¿Me estás siguiendo? Y hemos sido entrenados entonces, bueno, ya Jesús pagó. Entonces la unción de Dios viene a mi vida. ¿Cómo vino en el día de Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo los discípulos de Jesús? ¿Estaban sentados rascándose la panza? ¿Sabes qué dice la Escritura que estaban haciendo? Orando.
unánimes, ayunando. ¿Sabes qué significa eso? Estaban matando su carne, estaban en un velorio del viejo hombre, y por eso el Espíritu Santo pudo irrumpir en ese lugar. Por eso pudo venir la unción de Dios, porque no se estaban rascando la panza, no estaban esperando a que las cosas sucedan por suceder. Aún no había llegado el Espíritu Santo, pero Jesús le dijo: vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Pero ellos entendieron la naturaleza de Jesús, veían lo que Jesús hacía y vieron lo que Jesús hizo en la cruz. Así que ellos dijeron: bueno, pues hay que ayunar, hay que orar. De aquí no salimos hasta que venga la promesa. Ellos no sabían a qué se refería, pero ya habían visto a Jesús, habían tenido una experiencia con Él, así que valía la pena esperar. Y escucha bien, valía la pena pagar el precio. Pero la senda que hemos aprendido es que todo es gratis. Pagamos por cosas que no valen nada aquí en la tierra. Y queremos que Dios nos bendiga simplemente porque sí. Dios nos ama y ya hizo el sacrificio Jesús. Pero nuestra vieja naturaleza no permite que nosotros veamos a Jesús. El viejo hombre no permite que obtengamos las bendiciones y las promesas de Dios. Entonces, por eso Cristo nos enseñó la senda. ¿Cuál es la forma que mató al viejo hombre? ¿Cómo lo mató? A través del sacrificio. Así lo mató. No lo vas a morir, no lo vas a hacer morir simplemente porque vengas a la iglesia, porque ya conociste de Jesús. Lo haces morir porque sigues la senda que nos enseñó Jesús, que es del sacrificio. Por eso cuando lo sigues, ¿sabes qué le decía a sus discípulos? Que le decían: Señor, te voy a seguir con todo. Mira, mira, aquí estoy. Mira, voy a estar detrás de ti todos los días. Le decía: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué decía? Tome su cruz. Porque es que y decía cada día, porque si no la tomas hoy, si hoy no estás dispuesto a morir, si mañana no estás dispuesto a morir, ese día no vas a ver a Jesús, no lo vas a poder seguir. Y es lo que ha sucedido con muchos, como han ido bajo la senda de lo gratis, de donde no hay que pagar el precio, donde con que tu mentor te ore está bien, con que el pastor te ore está bien, con que vengas a la iglesia y te oren aquí está bien. Y así tus problemas los vas a solucionar. Sigues viviendo y dependiendo de la unción de otros, de la oración y del precio que otros pagan. No está mal que vengas a buscar la oración, no está mal que pidas oración. Dice la Biblia: está alguno enfermo, llame al anciano, vaya con su autoridad, busca la oración, busca la unidad. Amén. Pero se nos ha enseñado que no hay un precio que pagar. Se te dice: vamos a venir al evento, vamos a vender los boletos, vamos a comprar esto, vamos a diezmar, vamos a ofrendar, vamos a honrar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, hay que pagar. Uno dice: oye, el evangelio es gratis. Y es cierto, pero yo no llego al Walmart y le digo: yo soy pastor, y me va a decir la señora: ¿y a mí qué me importa? A Jesús le cobraron el impuesto. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Le dijo a Pedro: ¿cómo ves, Pedro? ¿Quiénes pagan los impuestos? ¿El dueño de la casa o los pelados que vienen a ella? Pero no, pues los pelados que vienen a ella. Pues bueno, yo soy el dueño de la casa, pero para no ofenderles, ahí está, ve, saca tanto y págales. Él pagó el precio de cada cosa. Él tenía la autoridad, él tenía la unción, había caminado en obediencia. Pero antes de ejercer su señorío y de comenzar su ministerio, fue con Juan. Y Juan le dijo: Señor, ¿tú vienes a mí?
O sea, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de tu calzado. ¿Cómo tú vienes a mí? Yo no soy digno de bautizarte. Bautízame tú a mí. Y le dijo: tranquilo, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ese es el precio que yo tengo que pagar, y lo voy a pagar todo. Jesús pagó por nuestros pecados hasta con la última gota de sangre. Pero nos estaba modelando el camino para que lo que nosotros hagamos tuviera validez. Ya no hay otro sacrificio mejor que el de Él, pero su sacrificio valida el de nosotros. Por eso dice la Escritura en Colosenses: y todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para el Señor. Pedro dice: si sufrís en el mundo y lo soportáis, cuánto más en Cristo no lo vas a sufrir y lo vas a soportar. ¿Por qué? Porque ahora el sacrificio que tú y yo hagamos le da muerte al viejo hombre y le da validez al sacrificio de Jesús en nuestra vida. Valida el sacrificio de Jesús en nosotros, pero no es el camino que todos quieren. Tristemente, el camino del sacrificio es la senda antigua. Escúchame bien, es la senda antigua hacia el poder de Dios, que nos da acceso al poder de Dios. Te lo voy a volver a repetir. El sacrificio es el camino, es la senda antigua al poder de Dios. Amén. Queremos el poder de Dios. Queremos que Dios se glorifique en nosotros. Queremos que Dios haga obras maravillosas. Pero ¿qué precio estamos pagando? ¿A qué estás muriendo hoy? ¿A qué estás muriendo? ¿A qué moriste hoy? ¿Qué moriste ayer? Si no has muerto a nada. Lo hemos seguido bajo nuestras condiciones, bajo nuestros términos. Voy a ir si mi hijo está conmigo, voy a ir si mi papá me da dinero, voy a ir si pasa esto, voy a ir si me pasa esto, voy a ir si me dan esto, voy a ir si esto, voy a hacer esto si pasa esto, por conveniencia. Si nos favorece, si nos conviene o no nos conviene. Voy a hacer casa de paz, voy a ser mentor. Solo lo seguimos a lo que nos conviene. Dejaste de hacer tu casa de paz porque te dejó de convenir. Dejaste de hacer tu discipulado porque ya no era conveniente, te estaba trayendo problemas. Dejaste de seguir a tu mentor porque ya no era conveniente. Te regañaban más en tu casa, pasaban más cosas. Dejaste de diezmar y ofrendar porque ya no era conveniente. O doy el diezmo o pago mis cuentas, o doy la ofrenda o hago esto. Y no entendemos que eso es lo que nos da acceso al poder de Dios. Hay dos fuentes de poder: la de Satanás y la de Dios. Pastor, ¿Satanás tiene poder? Sí tiene, y no lo usa para el bien. Sin embargo, Jesús lo venció en la cruz. Así que Él perdió la autoridad, y su poder no se compara para nada con el poder de Dios. Por eso lo que el diablo destruyó en mi vida no se compara con lo que Dios está haciendo en la mía. No se compara con lo que Dios hace a través de mí. Ahora no solamente restauró mi vida, sino que ahora me usa para restaurar a otros. El poder de Dios es ilimitado, es infinito, es eterno, y nos conformamos con que bueno, ya lo sentí, ya sentí escalofrío, ya me revolqué en el suelo, uy, ay, sentí, Padre, hoy estuvo hermoso el servicio, padrísimo el servicio. ¿De qué habló el pastor? No me acuerdo, pero estuvo tremendo. Nos conformamos con eso. Llegas a tu casa y la condición de tu familia sigue igual, tu vida sigue igual, no haces casa de paz, no haces discipulado, tu economía sigue igual. ¿Por qué? Si Dios es un Dios de poder. Pero ¿a qué estás muriendo? Dile al que está a tu lado: ¿a qué estás muriendo?
Dios te dice, ora, y te llega un mensaje, vamos al cine, y tú, ay, gloria a Dios. El diablo me estaba hablando, pero el Señor aquí me confirmó. Algo me va a enseñar en la película. Luego de repente los pastores ponen ejemplos de película. Dios me va a hablar ahí. Dios se ha levantado en las madrugadas para orar. Pero ese precio, ese sacrificio, solo lo hacen los sacerdotes. Los demás esperan que otros lo hagan. Que lo haga el pastor, que lo haga el mentor, que lo haga el líder. Yo tengo que dormir mis 8 horas, mis 18 horas. ¿Cuántas? No sé cuántas duermo. Si todas tienen novias, ¿por qué yo no? Todos lo hacen y no les va mal, no les pasa nada malo. Y quieres acceso al poder de Dios. Y quieres que Dios te use de una forma sin igual. Y no es por lo que dejes. Algo que he aprendido, no es lo que dejes de hacer, es lo que estás dispuesto a morir. No es. Jesús dijo algo tremendo. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy. Amén. Él por elección propia murió para darnos vida. Amén. Entonces dices, no quieres morir a tus amistades. Son mis amigos, pero no te están llevando a nada bueno. Es que esto yo veo que todo el mundo lo hace. Y queremos acceso al poder de Dios. Amén. No todos están. Decimos las palabras decimos la escritura con tal osadía, de nuevo, pero no la entendemos. Somos reyes y sacerdotes, pero no es de nombre. Un rey ejerce autoridad y dominio, y un sacerdote presenta sacrificio. No importa la edad que tengas. Yo lo aprendí a los 17 años. Podía seguir haciendo la vida que tenía, podía seguir haciendo lo que hacía, pero decidí morir. Dios me cambió de tal forma que los vicios ya no eran tentación. Dios me liberó, pero la elección de morir la hice yo. Porque saliendo de mi encuentro se presentaron las oportunidades para seguir en el mismo lugar. Pero yo ya no quería ser el mismo. Yo ya no quería seguir en la misma condición. Yo quería a Cristo en mi vida. Y para tener a Jesús en tu vida, para que Cristo sea formado en tu vida, ¿qué dijo Juan? Es necesario. Dile al que está a tu lado, es necesario. ¿Sabes qué dijo Juan? Es necesario que yo mengüe y Él crezca. ¿Sabes qué significa eso? Es necesario que yo muera. Es necesario que yo muera para que Él crezca. Escucha bien esto. La medida que le des a Dios de ti mismo es la medida de Dios que te da de vuelta. Te lo voy a volver a repetir. La medida que le das a Dios de ti mismo es la medida que Él te da de vuelta. Y Marcos capítulo 4 verso 24 dice: con la misma vara que midas os volverán a medir. Queremos tener más de Dios, pero no es por cuánto grites, cuánto llores, sino cuánto estás dispuesto a morir,
cuando otros juegan, cuando otros andan haciendo el relajo y la garulla. No está mal ver televisión, no está mal ver películas, no está mal ir al cine, no está mal echar relajo con los cuates, no está mal, eres joven. Pero dice la Escritura, acuérdate del Señor tu Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Amén. Eso dice la palabra, joven. Yo tomé una decisión, me costó trabajo aprenderlo, pero para ser una persona diferente no simplemente lo tenía que decir todos los días, no simplemente tenía que querer ser diferente. Yo quería ser diferente ante la sociedad antes de conocer al Señor, pero terminaba haciendo lo mismo que todos. Tomaba, fumaba, fornicaba, hacía lo malo. Aún siendo pequeño conocí e hice muchas cosas que estaban mal. Aún siendo un joven, un chamaco, hice muchas cosas, conocí muchas cosas, hice mucho desastre. Y yo pensaba que era diferente a los demás. Sin embargo, era igual que todos. Era un hipócrita, un mentiroso. Tenía odio en mi corazón, amargura en mi corazón. Vivía en depresión, en desánimo y en una vida de fracaso. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, yo dije, yo no quiero ser más esa persona. Así que lidiar con el hecho de ser totalmente diferente a lo que era antes, no era solamente porque recibía a Jesús. Lo tenía que matar todos los días. Lo tuve que matar todos los días y lo tengo que seguir matando todos los días. Dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Jesús no se va a manifestar en tu vida. Hay áreas donde nunca se va a presentar. Hay cosas donde el enemigo te ha llevado al conformismo de pensar, esta área ya no la puedo cambiar. Ya soy así, ya lo intenté muchas veces y yo lo pensaba con muchas cosas de mi vida que yo no las podía cambiar, pero es que en esa área me hacía falta morir, me hacía falta tener la revelación. Amén. Para que Cristo se revelara en mi vida, me faltaba morir a esa área, tomar la decisión de la muerte. Amén. Y Romanos capítulo 12, verso 2 dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Diga conmigo, racional. ¿Sabes qué significa eso? Cada vez que Dios te va a llevar a morir a algo, es porque Dios te pide, Dios quiere hacer algo imposible a través de ti. O Dios quiere hacer algo imposible contigo. Amén. Dios te quiere bendecir abundantemente. Dios quiere llevarte a tu llamado y a tu propósito. Si Dios te llamó como pastor, como maestro, como evangelista, como profeta, como apóstol, yo no sé el llamado que tengas, como un hombre de negocio, como un hombre a la política, lo que Dios te pide hacer quizá es imposible, pero dice la Escritura que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Morir a nosotros o llevar la muerte, hacer la muerte a nuestro yo, al viejo hombre, y la muerte a la que Cristo, a la que Dios nos lleva, escúchame bien, es de una manera racional. ¿Qué significa eso? Significa que aunque lo que Dios es imposible lo que te está pidiendo, la parte que tú y yo tenemos que hacer es la parte posible. ¿Sí me estoy explicando? Y quizás se vea tonto y ridículo o se vea exagerado, pero es la parte que tú y yo podemos hacer. Y Dios, de esa forma, si decidimos obedecer a lo que Dios nos está pidiendo, vamos a poder darle muerte. Es vuestro culto racional. Dios nunca
escúchame bien, te va a pedir algo que tú no puedas hacer. O sea, lo que Él va a hacer es algo imposible, pero lo que te va a pedir que tú hagas es la parte racional. Dios le dijo a María a través del ángel: María, llenarás de gracia. Primero le dio para arriba, le dijo: estás tremenda, eres una mujer santa y wow, o sea, glorioso. Amén. Glorioso y tremendo la forma en que la afirmó, ¿verdad? Le dijo: Jesús va a nacer a través de ti. Amén. Eso era algo sobrenatural. ¿Y cuál es la parte que ella enfrentó? La parte que ella hizo fue cargar al bebé, prestar su cuerpo. El sacrificio que ella hizo, digo, la forma en que se le presentó el ángel es porque le dio la opción. Podía escoger no hacerlo, pero María tuvo fe. Digan conmigo fe. Diga conmigo fe. Eso es algo bien importante para poder hacer el paso de la muerte. Porque lo que María iba a hacer no era solamente con cargar un bebé, y no es el hecho de que era el Hijo de Dios, sino que lo que ella iba a hacer era racional, pero representaba su muerte. ¿Saben por qué? Porque esto era algo que no había sucedido. Así que digo, si ahorita suena absurdo que una mujer te diga: lo que está en mi vientre del Espíritu Santo es. ¿Qué haces ahorita? Si alguien te dice eso, si tu amiga, tu prima, tu vecina, tu tía, no sé, te dice: no, el Espíritu Santo me llenó y lo que está en mi vientre del Espíritu Santo es. ¿Qué vas a decir tú? Vas a pensar muchas cosas. Te vas a reír y te vas a burlar. Sin embargo, ya sucedió una vez. Digo, es algo que no puede suceder otra vez. Pero digo, ya lo escuchamos. Imagínate en el tiempo de María escuchar, o sea, no había sucedido, y que digan: esto es del Espíritu Santo. Así que lo que ella hizo representó su muerte, significaba su muerte. Por eso ella podía elegir no hacerlo. Iba a tener que morir a su reputación, porque ella quedó como que se había entregado, y eso era un delito, estaba mal visto, quedaba como una mala imagen totalmente. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, la Biblia dice que José, por no quererle infamar, quiso huir para él llevarse la culpa y decir que él se había propasado con ella, pero no, afrontó la situación y quedaron totalmente en vergüenza ante la sociedad, porque nadie les creyó eso. Sin embargo, era suficiente con que ellos lo creyeran. Amén. Pero ellos decidieron, María tomó la decisión por fe. Diga conmigo, por fe pudo morir en esa área de su vida, y Cristo literalmente creció en su vientre. Amén. Y Jesús creció en su vientre y ella dio a luz a Jesús. Tremendo, ¿verdad? Ella experimentó la muerte, el sacrificio. ¿Cuántos les gustaría? Yo sé que amamos a Dios, caminamos y queremos ser usados por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos les gustaría ser usados como Moisés, como Elías, como Noé? No sé quién más, como José, Josué, como David. ¿A cuántos les gustaría? ¿A cuántos les gustaría ser usados como Pedro, como Pablo?
Sin embargo, si tú lees las Escrituras, te vas a dar cuenta que la vida que ellos tuvieron, al parecer de la gente o de nosotros, no fue vida. Abraham fue el padre de naciones, amén, el padre de la fe. Sin embargo, imagínense el sacrificio que tuvo que hacer. Digo, durante muchos años esperó la promesa del hijo, y cuando lo tuvo, ¿qué sucedió? ¿Qué le dijo Dios? Abraham, dame a tu hijo, al único, sí, al único que tienes, dámelo. ¿Cuántos dijeron que les gustaría ser usados como Abraham? Noé, Dios le dijo, haz un arca, llevó 100 años a hacer esa arca. Todo el mundo la tiró como loco, como menso. Todo el mundo se burlaba de él. Sin embargo, él creyó. Toda la familia, ¿cómo quedó ante la sociedad en ese entonces? Durante 100 años. Imagínense, durante ese periodo de tiempo eran burlados y criticados. Y lo que enfrentaba Noé, la queja de su familia, diciendo, oye, ya no manches, o sea, eso no va a pasar, eso no es cierto. Lo platicaba en el servicio pasado, Josué cuando fue a derribar los muros de Jericó, tremendo lo que iba a hacer Josué. Dios le dijo, ve y le vas a dar 7 vueltas para que iban a caer los muros de Jericó. Eso nunca había sucedido. Amén. Sin embargo, Josué tuvo que morir para que Dios pudiera obrar a través de él. Porque se presentó, imagínense, una cosa es hacerlo, o sea, una cosa es contarle un cuento o inventarle una historia al pueblo de Israel y decirle, miren, vamos a dar vueltas porque vamos a buscar algo. Dios me va a decir algo que vamos a hacer. No, les tuvo que decir, vamos a dar vueltas, y a la 7ª vuelta vamos a gritar como locos porque Dios va a derribar los muros. Nosotros lo escuchamos y ahorita decimos amén, pero en ese entonces es algo que no había sucedido, es algo que Dios no había manifestado. Así que Josué no solamente enfrentó el hecho de hacer esa travesía, sino que enfrentó el hecho de enfrentarse al pueblo de Israel y quedar en ridículo. Amén. Así que para poder morir, para llevarnos, para que Dios pueda obrar esa muerte en nosotros, Dios siempre va a pedir algo que es sobrenatural. Lo que Él va a hacer es sobrenatural. Él te dijo, yo te he llamado para ser pastor, yo te he llamado para ser ministro, yo te he llamado, te he ungido para hacer esto, un líder, para ser un hombre de negocio. Yo no sé las profecías que Dios te ha dado, yo no sé las cosas que Dios te ha dado, pero el creerlas no es solamente el tener una esperanza. El decir lo creo es llevar, así como María en el vientre que llevó a Jesús, pero no solamente hizo eso, sino que murió a lo que la gente pudiera pensar. Representó un sacrificio, el hacer la voluntad de Dios, el cumplir esa palabra de Dios. Dios te ungió, Dios te llamó, Dios te dio un propósito. Dios te dijo, quiero que seas un mentor, quiero que seas un líder, quiero que seas esto, voy a hacer esto de ti, voy a hacer esto contigo. Eso es sobrenatural, que seas un pastor. Yo no imaginaba poder ser un pastor. Hace tiempo, platicando con uno de mis discípulos, me acordé de una palabra. Yo recuerdo que cuando el púlpito estaba más o menos en este punto, este era al lado del altar, o creo que estábamos un poco más hacia acá. Sí. Y recuerdo que una vez el pastor Rodrigo estaba hablando en un ministerio, en una clase de ministerio, se llamaba la clase de los miércoles, y empezó a dar palabra.
Y Dios dijo: Dios te va a llevar a hacer algo loco. Dios te va a llevar a hacer algo que nadie ha hecho. El acto profético que Dios te lleve a hacer, hazlo. Y yo recuerdo que yo estaba parado, no había visto que nadie hubiese hecho lo que yo iba a hacer. Así que lo que Dios me ponía a hacer, digo, en este tiempo hubiese sido imposible hacerlo, porque lo que Dios me puso era subirme y ponerme al lado del pastor y ponerme de rodillas e interceder y declarar lo que yo estaba viendo. Y yo recuerdo que luché con el hecho de hacerlo, y muchas de las veces cosas que pasaban en mi mente es: ¿qué va a decir la gente? Esto es una locura, esto es mi carne. Pero cuando lo hice, había una unción y un poder sobre mi vida, que si caí de rodillas no fue porque fue la forma en que lo vi, sino porque había una unción en ese lugar. Se apropió de mí y yo simplemente comencé a declarar lo que veía de Dios. Yo veía que yo estaba en el altar, que iba a estar delante de multitudes, delante de jóvenes, delante de personas, y que iba a predicar la palabra. Estaba viendo mi llamado como pastor. El hacerlo representó la muerte para mí, porque tuve que morir a lo que yo pensaba que la gente pensaba. Digo, la gente estaba metida. Hubo algo ahí especial, pero ese calor, ese hecho de lo hago, no lo hago, me cuesta, no, o sea, es una locura, y lo hice. Esa locura yo la estoy viviendo ahora. Yo no sé cuántas palabras has recibido, pero no has entendido que no es solamente recibirla. No has entendido que solamente que porque la escuchaste por arte de magia va a suceder. Yo entendí en ese lugar que conllevaba sacrificio. La unción que sentí y lo que vi fue tan real que yo quería que eso sucediera, pero entendí que para que eso se lograra tenía que haber sacrificio, tenía que haber muerte. Di el primer paso de la muerte, pero ahí no se detuvo Dios. Dios quiere matar cada área de nuestra vida donde sigue nuestra vieja naturaleza, donde sigue obrando la iniquidad. Amén. Y hay muchas cosas más, pero quiero llevarte a un punto. Yo actué por fe, y al hacerlo, eso llevó la muerte al viejo hombre, a lo que cuestiona lo sobrenatural de Dios. La parte que yo hice era irracional para mí, pero dice la Biblia que ese es nuestro culto racional, porque era algo que sí podía hacer. ¿Sí me explico? No hice nada sobrenatural. Lo sobrenatural lo hizo Dios, porque hoy se está cumpliendo. Amén. Porque en este tiempo lo he visto durante muchas veces, veo ese visaje de lo que yo vi en ese momento. Muchas veces estoy y recuerdo ese punto donde yo estaba intercediendo, cuando he estado predicando, cuando he estado hablando, cuando Dios me ha estado usando. Viene ese momento, pero también vienen los recuerdos de los momentos de sacrificios, donde yo podía ir al cine, donde yo podía ir a hacer otras cosas, donde yo podía estar en otra onda, donde yo podía haber regresado a hacer otras cosas, pero me quedé ahí con Dios. Puede parecer una locura la parte que yo tuve que tener fe. Me pareció una locura a mí, pero era algo posible, era racional. Yo no te voy a decir que te tires de un edificio, no es racional. Y lo hice por fe. Dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios. Si soy un sacerdote y hago un sacrificio sin fe, ese sacrificio no tiene validez. Es más,
no es un sacrificio. Amén. Pero cuando tú y yo actuamos en fe, en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, es la forma en que nosotros podemos morir a nuestra vieja naturaleza. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús, cuando regrese, dice: ¿hallará fe? Jesús no se va a desarrollar más en tu vida de lo que tú no estés dispuesto a morir. Y no vas a estar dispuesto a morir si no tienes fe. ¿Me estoy explicando? ¿Me está siguiendo? No vas a estar dispuesto a morir si no tienes fe. Por eso es que Dios nos mete en diversas pruebas, nos mete en presiones, en circunstancias. Fue Dios quien llevó a Jesús por el Espíritu al desierto. Amén. La circunstancia que estás viviendo ahora es para que puedas tener, escúchame bien, fe para darle muerte a tu vieja naturaleza. Amén. Lo que Dios quiere matar en ti es porque Dios quiere crecer y quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. Amén. Jesús le dijo a dos personas en las Escrituras: mujer, grande es tu fe. O a uno le dijo: nunca he hallado tanta fe. Pero eso nunca fue conocido sin que les haya pasado algo malo. O sea, la mujer experimentó esa fe grande porque su hija estaba gravemente atormentada por demonios. ¿Sí me explico? Dios me pregunta esto, Dios te hace esta pregunta: ¿cuántos quieren una fe grande? ¿Y cuántos quieren morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza? Es una decisión, pero yo quiero que te des cuenta que esas personas que experimentaron la muerte al yo, que experimentaron la muerte a su vieja naturaleza, no pasaron por cosas sencillas. Hay muchos pasajes, pero dice de Pablo la Escritura que él le iba a enseñar cuánto era necesario sufrir por causa de su nombre. Amén. ¿Cuántos quieren ver a Cristo en su vida? ¿Cuántos quieren que Cristo crezca? Bueno, la Escritura no miente, no nos los pone sencillo, no nos los pone fácil. El camino al poder de Dios es a través del sacrificio. ¿A qué estás dispuesto a morir hoy? ¿Cómo sé qué es lo que tengo que morir, pastor? ¿Cómo sé que tengo que morir a algo? ¿Cuántos quieren que Dios haga algo grande y sobrenatural en sus vidas? Eso grande que has estado esperando de Dios, eso grande que quieres de Dios, nunca va a pasar si no mueres. Amén. ¿Y a qué tengo que morir? ¿A qué es lo que tengo que darle muerte? ¿Qué es lo que tengo que hacer para morir a mi vieja naturaleza? Ya Jesús hizo el sacrificio, pero a lo que tú tienes que morir, escucha bien, digo, para todos en general, este es el punto que te va a llevar a morir a lo que tú tienes que morir en específico. Cada uno de ustedes tiene un llamado especial de Dios, un propósito de Dios grande, algo grande que Dios quiere hacer. Yo no te voy a decir tienes que morir a tu novia, a tu novio, tienes que morir a esto, al otro. Yo no te voy a decir específicamente a lo que tienes que morir, porque no se trata de algo o de alguien.
se trata de ti. ¿Estamos de acuerdo? Así que si hay algo a lo que tienes que morir, es a ti. Por eso cuando Abraham extendió su mano para atravesar a su hijo, el ángel lo detuvo y le dijo: no lo hagas, porque ya vio que Abraham había dado muerte. Para poder extender su mano contra su hijo, tuvo que haber muerto. No sé si me estoy explicando. Así que no se trata de morir a alguien, no se trata de que mueras a la novia, no se trata de que mueras al alcohol. Dios te va a liberar de eso. Si tienes un problema con eso, Dios te va a hacer libre cuando estés dispuesto a morir a ti. Dile al que está a tu lado: a mí. A lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú sientes, tus mayores anhelos. Que tú le digas: Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo desearía, pero hoy decido morir y por eso voy a servirte, por eso voy a buscarte, por eso me entrego, por eso estoy dispuesto. Esa muerte no es una sola palabra, no es solo decir. Yo recuerdo que cuando estaba debajo del púlpito, yo estaba escuchando la palabra y decía: yo quiero eso, yo quiero un día servirle a Dios con todo, así que no me importa el precio que tenga que pagar. Así que por eso me subí y hice esa declaración: Señor, te voy a servir, yo declaro lo que estoy viendo, voy a predicar, no importa el precio que tenga que pagar, no importa lo que tengas que hacer conmigo, pero esto que estoy viendo yo lo quiero. Ya no era mi deseo de los deseos carnales, ya era la voluntad de Dios. Amén. Entonces a lo que tienes que morir es a ti. Y para poder hacerlo necesitas fe. Amén. Y hoy Dios, escúchame bien, nos ha dado a nosotros una medida de fe. Y por eso nos mete en presiones y en circunstancias, para que esa fe crezca y Él se revele más a tu vida. Así que por eso dice la Escritura que demos gracias a Dios cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dale gracias a Dios, porque esa prueba te va a revelar, va a manifestar tu fe y va a revelar a Cristo en tu vida. Amén. Así que hoy Dios te lleva a esa decisión. Esto no es para todos. Esto es para aquellos que dicen: no quiero todo gratis, porque de hecho no lo vas a obtener. Amén. Pero hoy tomas la decisión de pagar el precio. Si tú eres una persona que dice: yo quiero que la voluntad de Dios se haga sobre mi vida, yo quiero el poder de Dios sobre mi vida, yo quiero morir a mi vieja naturaleza, yo te voy a invitar que a la cuenta de 3 te pongas de pie y vengas al frente. 1, 2, 3. Vamos. Hay cosas a las cuales no habías muerto, y el hecho solo de pasar hoy para ti representa la muerte. Ponte a orar ahí donde estás. Comienza a hablar en lenguas. Levanta tus manos ahí donde estás y repite estas palabras conmigo. Padre celestial, Padre celestial, en esta noche, voluntariamente, yo decido con fe dar muerte a mi yo. En esta hora yo te pido que yo mengue, que yo muera, para que tú crezcas, en mi vida. Lo que tú comenzaste a hacer, yo creo que a partir de este momento sigue creciendo. Y lo que tú comienzas, tú lo terminas. Declaro que a partir de hoy, cada día, yo estoy dispuesto a morir
a sacrificar lo que tenga que sacrificar de mi vida con tal de obedecerte y de agradarte. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dar una ofrenda de aplauso a nuestro Dios.